Yo prefiero partir de un... Me olvidé de grabar. Bueno, dale, seguí. Dale, sos el primero que aparece, dale. Bueno. Yo prefiero partir de una idea a veces, ni siquiera me gusta tenerlo claro, y me gusta las ideas como que las sensaciones a veces, imágenes, me llevan a veces a los personajes y luego en escena me gusta encontrar la historia. A mí no me gusta, por ejemplo, aprenderme textos, ¿no? Detesto eso. A veces he tenido que hacerlo, ¿no? Pero no me gusta. Entonces yo prefiero que en escena vaya surgiendo la historia, vaya manifestándose, que los personajes vayan mostrando su discurrir y allí van haciendo la historia y allí se va haciendo, ¿no? Y en el juego de los ensayos y eso, Bueno, va listo. plasmándose, ¿no? Y yo muchas veces lo escribo después, más bien, cuando me la piden para algo, para presentarlo algo, después que ya tengo la historia armada y hecha, la tengo que escribir, me da la fuerza, pero después como ya, a veces de las grabaciones inclusive la escribo, ¿no? Bien. Alessandro, te pido a Alessandro que aparezcas. Diga, Pablo, diga. ¿Dónde estás? A ver qué tenés para decir del tema. Aquí. No te veo. Bueno, è un tema muy vasto, ¿no? Como tú dices, muchísimo vasto. Para mí, tú sabes que yo sostengo la tesis que el títeres es la verdadera revolución del teatro, ¿no? Tú lo sabes. Porque se dejó de, ¿cómo decir? Que tiene el texto como última, como diría una expresión italiana, como última playa, ¿no? El texto no se empieza con el texto, con el títere, ¿no? No se empieza con la palabra. Entonces, creo que la dramaturgia del títere es para mí está el verdadero teatro, efectivamente. Eso creo. Bueno, listo. A ver, ¿quién más? A ver, ahora los que quieran aparecer empiezan a hablar y yo lo destaco. ¿Quién tiene algo para decir? Acá hay gente de diferentes niveles, gente que recién empieza, gente con mucha experiencia. Rubén, vamos. Lo que dijo Alessandro, creo que si no me equivoco, creo que la revolución del teatro va a través del objeto del títere, claramente comparto esa idea. Y nada, el títere lo que nos da es esto de poder romper el objeto, ¿no? O sea, no sucedería como en el teatro tradicional de carne y hueso, ¿no? O sea, el títere lo que nos permite esa exploración hasta la ruptura material y de texto, sobre todo. Entonces, nos da muchas posibilidades de explorar lugares que quizá no se llegaría con un teatro clásico. Entonces, eso lo festejo y creo que es eso, la revolución nueva del teatro. Bien. ¿Qué otro? A ver, ¿quién más? Y hagan referencia a la escritura, ¿no? A qué les pasa con la escritura, que hablamos de la dramaturgia. ¿Alguien más que quiera intervenir? Por acá, Catherine. A ver, ¿dónde estás, Catherine? Por acá. Levante la mano. No te veo, Catherine. Acá estás, sí, dale. Por acá. Dale, ahí, te me fuiste. Ahí estás, dale. Ya, por acá Catherine Bielma, soy chilena, actriz, titiritera y narradora oral. Tengo una compañía de teatro que integra títeres de guante, más que nada, es lo que he hecho más. También fabrico títeres. Y lo que estaban hablando me hace mucho sentido porque como actriz de formación, yo empecé con mi primera obra, una obra de autor, de Jorge Díaz. Entonces, después, con el tiempo, claro, me dio una vuelta bien larga porque tuve que hacer un gran trabajo como de edición de los textos, de qué digo, qué no digo, que es para actores. Ese texto era para actores, no para títeres, pero yo lo quería hacer para títeres. Así que ahí, bueno, un proceso, de hecho esa obra todavía la sigo haciendo y tuve que hacer hartas ediciones, hartas modificaciones al texto, también por la actualidad, que cambiar algunas palabras, jugar con eso, para estar como más ok, porque son obras, esa obra es para más pequeños.
Entonces, y ahora, último, como para hacer una comparación, hice una obra de teatro en formato cortito para cuando estaba en pandemia. Y esa creación fue mía, pero no fue una escritura, fue como, voy a hacer esto otro, y empecé a jugar con los títeres porque ya tenía un títere que había hecho en un taller, y era un personaje, y sobre ese personaje empecé a crear esta historia, y trataba la temática del COVID. Y la títere era una señora que se llamaba la señora Escoba, y ella quería mantener siempre limpio su lugar, no infectarse, cuidaba a su hijo, era una mamá soltera, y cuidaba a su hijo, que no fuera a la calle, que no se le escapara, que se limpiara, era así, pro, así, limpieza. Bueno, Entonces, fue muy distinto ¿cómo se llama? La forma de llegar a una dramaturgia. Entonces después, justo ahora me estaba haciendo una pregunta que alguien dijo, yo lo escribí porque me lo pidieron. Y yo esta obra ni siquiera la he escrito, como que escribí como un pequeño fragmento nomás, como un resumen, pero no es una, porque como que yo veo la dramaturgia como algo más que uno tiene que escribir, no bueno, sé. Catherine, vamos cerrando. Ya voy a ser antipático porque así pueden participar todos. Bien, bien, gracias, gracias. ¿Quién más? A ver, ¿quién más? ¿Alguien más? Entonces estamos medio de acuerdo. ¿Alguien más quiere participar, decir algo? Hola, yo ¿Franco? soy Franco. Sí. Sí. Bueno, me pareció interesante esto de la desestructuración con respecto a la verticalidad de esto de la escritura, del autor, llegando al final recién con la interpretación y lo escénico, ya entrando a la parte plástica y todo esto. Me pareció interesante porque justamente como improvisador, digamos, freestyle o al hacer dibujo en vivo, hay muchas cuestiones creativas por ahí que intervienen por el contexto y esto, y que por ahí no encajan con este modelo que se viene, digamos, es medio tradicional. Y bueno, me pareció una perspectiva interesante como para romper un poco con lo que se suele establecer, como si fuese una especie de algoritmo. Solo es como acotación. Bueno, ¿quién más? Gracias. ¿Quién más tiene algo para decir? A ver, Antonio Torralba. Vamos. Sí, gracias, Pablo. Bueno, yo solo he hecho una obra de teatro de títeres para títeres. Escribí yo, y fue una investigación que hice sobre San Francisco de Asís. Entonces, bueno, creo que hay diferentes caminos para llegar a un resultado siempre, ¿no? Yo me vi en la necesidad de escribir un texto como tal, una dramaturgia para un montaje. Y bueno, primero fue muy interesante descubrir la historia de San Francisco, que no conocía a fondo. Luego, desarrollar las escenas, los personajes. Y creo, como dije hace un momento, que hay diferentes formas, diferentes caminos. Sobre todo en la actualidad, bueno, en lo personal siento que la tecnología y todos los recursos que tenemos en la actualidad han llegado a desarmar en cierta manera la cultura. No sé si me explico. Es decir, hay tanto por todos lados que de pronto está un poco desarticulado todo. Entonces, eso nos da ahora la oportunidad de tomar el títere, que es pues, supongo, y así lo creo, un recurso artístico ancestral, y de pronto algo que es tan viejo, tan antiguo, está como muy a tono con la época, es decir, algo tan esencial como el títere, tan como un juguete, nos permite como volver a buscar un camino para armarnos, para
componernos en cierta manera. Entonces, eso creo que nos permite también utilizar todos los recursos disponibles. Yo creo que también es tan válido tener una dramaturgia, un texto, y adaptarlo o llevarlo a escena. Y también es interesante, o es muy interesante y muy válido improvisar, jugar, buscar, experimentar y proponer, ¿no? Los mismos actores y darle vida al títere en el movimiento. Entonces, pues creo que estamos tan llenos de tecnología y de recursos creativos y tecnológicos que también pues tenemos que regresar a algo más esencial, como más humano. El títere no es un ser humano, pero creo que es muy humano. Eso, Bueno, así gracias, te corto. Gracias. Ezequiel Taborda. Y ya vamos cerrando. Ezequiel, me gustaría escucharte. ¿Estás ahí, Ezequiel? Te fuiste. Tuve problemas con la conexión recién. Uy, se te escucha re mal, Ezequiel. A ver. Dale. Si no, apaga el video, dale. Dale, habla. Bueno. Tecnología. Bueno. No podemos escuchar a Ezequiel. ¿Alguien más se quedó con ganas de hablar? Sí, mala señal, como yo. Bueno, ¿alguien más quiere acotar algo a esto a esta problemática que empezamos a abordar? ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno, si no, seguimos avanzando. Va a ser más corto por las dificultades técnicas que estamos teniendo, pero vamos a volver al PowerPoint. Bueno, si me siguen escuchando bien, sigo hablando desde acá. ¿Se escucha bien? Bueno. Entonces, lo que vemos que esto es como tan vasto, como lo que dijo Martín, es tan complejo, digamos, esta forma de creación, y tan vasto las posibilidades que tiene el mundo de los títeres, el teatro de objetos, de materiales, que deberíamos tener como una metodología o un camino para no perdernos en esto, ¿no? Porque lo que suele pasar es que nos perdemos, ¿no? Empezamos a hacer un títere, el títere queda por la mitad, o hacemos un texto y después vamos a construir los títeres y nos frustramos. A veces quedan muchos trabajos inconclusos por este tema del vale todo que tiene, al parecer, la creación titiritera, ¿no? O también puede pasar que, como hay un desmedro del texto, los textos que aparecen en escena son de mucha pobreza. Es decir, el texto no está trabajado, entonces decimos lo primero que se nos ocurre en la sala de ensayo y llegamos a ella sin ningún tipo de preparación o de búsqueda textual, o de textos interesantes, o de universos, o de imágenes generadoras, o como quiera decírsele, que hagan que el trabajo realmente tenga potencia, ¿no? Esa es una de las dificultades que tiene, además de las metodológicas que tiene para llegar hasta el final de la conclusión de una puesta en escena. Entonces, a mí se me ocurrió sistematizar un proceso creativo que suelen tener, que veo que se repite en algunos creadores, y yo lo tomé de dos maestros que tuve, que uno es Philippe Gentil y otro es Mauricio Cartún, que están como en dos opuestos, ¿no? Philippe Gentil hace un teatro de imagen muy onírico, casi performático, con una progresión dramática que no sabemos qué pasa, pero nos conmueve. Les pido por favor que vean videos de sus obras si pueden. Trabaja con imágenes del inconsciente. Para él el teatro es como un lugar, un espacio del inconsciente. Entonces no se entiende como una fábula, como un cuentito lo que está pasando, pero nos conmueve mucho lo que está pasando, como sucede en muchos trabajos performáticos, que no sabemos por qué, a qué objetos, a qué materiales, a qué cosas están apelando que realmente nos terminan conmoviendo.
¿no? Y hay otros grupos que, bueno, trabajan con una fábula, con una historia, con principio, medio y fin, que también nos conmueven. Pero no le podemos poner cualquier texto así, imponerle un texto a los títeres. Los que tenemos experiencia como titiriteros vemos que cuando le queremos imponer un texto al títere, el títere está como incómodo o te dice con un gesto que es mejor que él haga el gesto o que muestre una imagen que a que hable, ¿no? Y si lo hacemos hablar, se transforma como en un radioteatro. Pasa mucho en el títere de guante esto, ¿no? Que se sangolotea el títere, se dice algo gracioso, la gente se ríe igual, pero hay una pérdida de la potencia visual que podría tener la puesta en escena que estamos haciendo, ¿no? Entonces, a ver, vamos. ¿Vamos bien? Más o menos se entiende, se sigue lo que estamos viendo. Sí, sí, sí. ¿Sí? Bueno. Sí, perfecto. Bueno. Entonces, yo quería hacer una propuesta, la propuesta que quiero someter, digamos, a juicio acá de todos, es pensar la palabra, uy, me fui de nuevo, esperen que voy de nuevo, pensar la palabra como una herramienta, ¿no? Como una herramienta más dentro de este proceso creativo, ¿no? Ahí vamos. Bueno, acá tenemos, ¿no? ¿Me están viendo? ¿Están viendo la palabra como herramienta? ¿Alguien? Todavía no se ve. ¿Y ahí se ve? No, ¿No? ¡Qué bajón! ahí sí, ahí sí. ¿Ahí se ve? Ahora sí. Bueno, bueno. Mientras van viendo esto, yo les cuento que yo trabajo en periodismo, ¿no? Entonces, últimamente estoy trabajando mucho en periodismo y estoy mucho con la palabra. Pero en mi trabajo periodístico, yo usé, digamos, estos 3 pasos que aparecen ahí, ¿no? Cuando yo voy a hacer hago muchas entrevistas. Se habla mucho de que hay que escuchar los materiales, hay que escuchar los objetos, hay que estar en un diálogo con ellos. Bueno, pero hay que estar atento a eso, ¿no? Porque es como, si uno agarra un objeto, no es que el objeto, está bien, el objeto habla, pero para que hable, tiene que haber alguien que lo escuche, ¿no? Hay un filósofo que se llama Berkeley que dice, ser es ser percibido. Es decir, que los objetos existen porque los percibimos, ¿no? Si nosotros no tenemos sentidos, no podemos conectarnos con lo que está afuera, ¿no? Esto da para miles de disquisiciones noseológicas, filosóficas, para pensarlo, ¿no? Pero cuando yo voy a hacer una entrevista, yo me preparo para la entrevista, porque si yo le voy a hacer preguntas al entrevistado sin haber investigado quién es, qué hace, a qué se dedica, cuál es su historia, no voy a sacar tanta riqueza de la entrevista. Entonces yo me preparo para eso, ¿no? Es como que, entonces hay una serie de pasos que yo he visto que muchos creadores usan, que podríamos sintetizar en esto que hablan Mauricio Cartún y Frigenti, ¿no? Uno es el acopio, el nudo, le llama Gentí, acopio le llama Cartún. Es como un momento previo donde después vamos a desarrollarlo un poco más, ¿no? Donde uno se prepara para el encuentro. Es como que yo estoy preparando todo lo que voy a llevar a la sala de ensayo, que es nuestro espacio de creación. Estamos admitiendo que es ahí donde se ve la verdad de la milanesa, como decimos en Argentina, ¿no? Si yo me preparo para ir ahí, es decir que en el acopio yo voy a tener que prepararme, no solo de leer, de elegir objetos, de buscar textos, buscar el universo que quiero trabajar, las ideas, etcétera, los tipos de títeres, las técnicas de representación que voy a usar, sino que tal vez me tengo que hacer el trabajo preexpresivo de entrenarme para llegar a la sala de ensayo. No es lo mismo
llegar a la sala de ensayo después de haber hecho, no sé, una forma de Ashtanga, una forma de Tai Chi, preparar el cuerpo, que llegar frío, ¿no? O no entrenarme en cierta técnica. Eso también podría ser parte del acopio del nudo, además de elegir los objetos, los materiales, etc. Otro momento es, después vamos a desarrollar mejor esto, ¿no? El momento donde ya me pongo a improvisar con todos esos materiales que he juntado en la etapa previa, ¿no? Es decir, yo junté todas las cosas, pero no las puse en movimiento. En la etapa de improvisación, en la sala de ensayo, ya llevo todo, inclusive mi cuerpo de actor titiritero, y comienzo a jugar, ¿no? En inglés se dice play, a actuar, ¿no? Al teatro. Hacer teatro es play, ¿no? Playing. Entonces, en ese momento comienzo a improvisar, comienzo a jugar con los materiales. Gentil dice que es el momento de impregnación, donde uno se impregna con los materiales, empieza a jugar con ellos, se deja contaminar, qué linda palabra, ¿no? Se deja contaminar por los materiales. Y hay otra etapa más loca que es dispersar, irme a lugares impensados, ¿no? Digamos, lo que planteé en el nudo. Por ejemplo, estoy planteando el tema de la violencia familiar y elegí trabajar con objetos de cocina, ¿no? Pero entonces empiezo a jugar desde esa hipótesis, pero en la dispersión me voy más allá, qué sé yo, me rasco con un cuchillo, ¿no? Y ahí va saliendo toda una serie de material, que hay una etapa siguiente, que es que a veces la más rica, desde corregir ese material. Lo que dice Gentil es entrecruzarlo con el nudo, es decir, ver en el nudo qué es lo que corresponde de lo que encontré a lo que me había planteado al principio, ¿no? Yo lo que propongo, que el texto, además de ser una parte fundamental en el acopio, es decir, prepararme en el texto también, escribir mucho, hacer escritura automática, buscar textos, producir textos interesantes, olvidándome de la puesta en escena, buscar poesía, buscar autores, pero inundarme de texto, ¿no? El texto ahí está en el acopio, pero la palabra puede aparecer como herramienta de registro, ¿no? Que a veces no lo hacemos los grupos, ¿no? Lo dejamos ahí tirado, como yo dejé los títeres tirados. Yo vi los títeres y dije, uy, mirá, tantas ideas tenía para ese títere y yo no las escribí. Ideas de textos, ideas de puesta en escena, de cosas que van, no las escribí. Es decir, que la importancia del texto como herramienta de registro. Y no alcanza con el video, con filmar con el celular, digamos. La palabra tiene un poder de organización del caos muy importante, que debiéramos recuperar, ¿no? Porque claro, tiene tan mala prensa la palabra como impuesta hacia el objeto y los materiales y los actores y los títeres, que la hemos dejado de lado. Pero la palabra, cuando uno empieza a escribir, comienza a fluir una cantidad de cosas que se nos habían pasado, ¿no? Este proceso de 3 puntos, de 3 momentos, luego puede volverse en espiral con los materiales textuales que yo pasé a la otra etapa, puedo volver al acopio y ver, bueno, vi que en la sala de ensayo vi que este títere necesita rascarse la nariz y tengo que ponerme a construir, tengo que ponerme a buscar materiales que permitan esa acción, etc. Es decir, que es un movimiento en espiral donde el texto tiene un valor fundamental. A ver, ¿qué más? Bueno, esto lo vamos a ver al final. Ahora, esta charla tiene la virtud de ser más breve. A ver. Y tengo que dejar de compartir. Ahí está. Bueno. Participación. Vamos, porque yo estoy congelado. ¿Quién puede decir algo de este proceso creativo en líneas generales que he visto en muchos creadores? Vamos, ayúdenme. Pueden ser los mismos, pueden ser otros.
Otras. Vamos, ayuda. ¿Quién está? Hola, Jorgelina. Jorgelina. Bueno, yo lo pienso, claro, desde las artes visuales y desde la docencia, ¿no? Algunas cosas que decía, me pareció como muy hermosa esta frase de inundarme de textos. Y pienso también en esto de inundarnos de imágenes o de materiales como para enriquecernos en la producción. Y cuando hablabas de esto de poner en valor de nuevo los textos, hacía como un paralelo con la actividad docente, porque siempre el tema de la planificación, ¿no? Cuando nos piden la planificación a los docentes nos cuesta muchísimo, porque tiene toda esa carga como de algo impuesto, y en realidad es una herramienta súper útil para ordenar la tarea diaria dentro de la sala. Y nada, después sigo teniendo como cosas desordenadas en mi cabeza, pensaba en esta triada que vos propusiste, y yo lo pienso, claro, en el taller con las niñas y con los niños, y esto parece de que siempre primero la construcción, y qué pasaría si agarráramos algunas de las otras patas para empezar a jugar y pensar la construcción y los materiales en función de eso que escribiéramos. No sé, como cosas que me voy llevando así abiertas. No sé si eso Bueno, Apolo, dice algo, gracias. pero son como ideas sueltas. Bien. ¿Quién más? Vamos, pueden Mayra. en desacuerdo también pueden estar, ¿eh? Mayra. Mayra. Pues yo creo que lo más importante es tener claro bueno, no sé, ahorita escuchándonos, creo que en realidad lo importante de la creación es que no hay fórmulas, cada quien llega de una manera diferente a lo que quiere hacer, y con los títeres pues se hace todavía aún más versátil, ¿no? Ahorita justo lo que tú estabas diciendo es que diferentes creadores llegan a una puesta en escena de diferentes maneras. En mi caso, ¿no? Que me gusta escribir y que llevo poco con los títeres, para mí sería lo más importante antes de hacer una exploración y que después salga una historia. Yo creo que lo importante es saber qué se quiere decir, o que el tema que a mí me llama, ¿no? Saber que sobre eso lo quiero tratar, ¿no? Porque creo que en el caso de cuando se trata para los niños, a veces carecen como de una temática importante las obras, o sea, yo hago divertimentos, ¿no? Carezco también de esa parte, pero creo que lo importante es que tener que decir, y que ese que decir, pues por lo menos plantee una semilla de algo hacia quien va dirigido, ¿no? Eso es lo que yo opino. Bueno, lo que dice Mayra es muy importante, es decir, que no es que llegamos de cualquier manera, ¿no? Digamos, al menos lo que se llama un universo personal, es decir, un universo, un tema, ¿no? E imágenes alrededor de ese tema son necesarios. Tenemos que llegar con, digamos, me parece que debiéramos llegar con alguna hipótesis dramática que nos interesa trabajar, porque si no nos metemos de cabeza en el caos, ¿no? Es decir, yo tengo un universo que me interesa y imágenes potentes, o como dicen, como decía por ahí también en el texto de Ana Alvarado, elegir objetos fecundos, decía, ¿no? Objetos que sentimos que encierran una historia o encierran posibilidades, o materiales fecundos, es decir, dirigidos hacia, digamos, el universo que yo quiero abordar, ¿no? O que siento, ¿no? Como decía Martín, esta sensación que me lleva a la necesidad de expresarme. A ver, ¿quién más? A ver, Martín, decía algo, dale. Sí, mira, cuando hablaba acerca de que no es lo mismo algo escrito para un cuerpo humano que para un cuerpo de títere, eso me lleva también a las implicancias de un cuerpo de títere. O sea, hay muchos cuerpos de títeres que se desenvuelven en muchos espacios, entonces no es lo mismo pensar una obra para un títere de guante que para títeres de hilo, o digamos, me imagino otros formatos, los acuáticos, por ejemplo, o de sombras, ¿no?
Entonces hay múltiples universos también ahí en el plano de los títeres, ¿no? Después, en cuanto a eso de escuchar al objeto, en realidad quizá es como que te hace escucharte a ti mismo, ¿no? Como que el objeto te activa, y entonces, o el objeto, el títere, lo que fuera, te activa, y lo que sale, sale de ti. O sea, que eso que escuchas al final, puede ser que termines escuchándote a ti mismo, ¿no? Y en cuanto a esto de nutrirse, de acopiar mucho, claro, en algunos casos es indispensable. O sea, si vas a trabajar un tema, pues tienes que conocer del tema, ¿no? Y entonces lo que fuera hay que nutrirse muchísimo, ¿no? Pero a veces la creación sale totalmente de adentro, ¿no? De ese misterioso adentro. Entonces ahí las rutas pues pueden ser otras, qué sé yo, ¿no? Y ese punto final de cierre, de poner orden a todo, sí, pues es hermoso también, ¿no? Porque llueve todo, se llena todo el escenario, tu vida, tus manos, todo, ¿no? Pero hay un momento en el que hay que poner orden, orden entre comillas, ¿no? Pero hay que sintetizar, hay que ya como que ir puliendo el producto final, ¿no? Y eso es hermoso, pues también, ¿no? Y sí, pues ahí sí la palabra como que te ayuda aunque no esté la palabra, digamos, o sea, puede ser una obra sin palabras, ¿no? Pero digamos que como que el escribirla, el ordenarla es desde el sentido del lenguaje, como que termina de pulir, pues, ¿no? Claro. Bueno, ahí, bueno, voy a citar qué cosa. Tengo que trabajar mi ego, por eso no aparece en mi imagen. En esto de la palabra, del corregir, ¿no? Bueno, en lo primero que dijiste, ¿no? Filigenti decía que en el nudo, por ejemplo, en el acopio sería, también uno tiene que tener en cuenta las limitaciones, o digamos, de la puesta en escena que uno tiene que crear. Es decir, si yo tengo que crear esta obra para recorrer escuelas y tengo que montar muy rápido, tal vez elijo el títere de guante. Entonces, llevo esa limitación también al espacio de ensayo. Eso es como algo a considerar. Es decir, si voy a trabajar en marioneta Dilo, no es lo mismo que trabajar con teatro de sombra, que necesito cámara oscura, ¿no? Entonces, eso es una de las partes del acopio que hay que tener en cuenta, ¿no? Y respecto al tema de la corrección, lo hermoso que es la corrección, me permito citar a mi hermano, que era escritor maravilloso, murió a los 50 años, tenía fabuloso como escribía, y él una vez me dijo una frase que era lindísima, decía, hay un momento cuando escribo el cuento que me parece maravilloso, lo estoy leyendo, lo estoy corrigiendo y veo una frase, y esa frase me gusta mucho, me gusta muchísimo, pero veo que no corresponde al cuento, y la tengo que tachar. Ese momento es hermoso, decía. ¿No? Y Mauricio Cartún decía también en las devoluciones en el taller de dramaturgia, decía, esa escena que escribiste está buenísima, pero ¿sabes qué? No es de esta obra, ¿no? Es decir, la alegría de la corrección, el soltar, ¿no? Que tiene que ver un poco con esto de que me pasó en el taller, soltar. Y cuanto menos es más, dicen muchos creadores. Bueno, ¿quién más? A ver, por favor. Si no, llamo a los mismos. Daniel. Hola, sí. Ay, Sí, perdón. Catalina, Daniel, Katy de Villa Gesell. bueno, Katy, dale. ¿Dónde estás? Bueno, justamente escuchándolo a todos me doy cuenta de que es mágico, porque en el caso mío, que soy narradora y escribo cuentos, hace varios años escribí un cuento dedicado a la plástica, porque le contaba a los chicos una historia sobre Gaudí, y después los invitaba, ¿no es cierto?, a hacer trabajos prácticos en los jardines y en las primarias. Y ese personaje de Gaudí me fue copando, hasta que en un momento dado sentí que tenía que convertirlo en títere. Entonces, bueno, yo todavía no confeccioné un solo títere hasta ahora, estoy en ese proceso. Le dije a un titiritero amigo que me haga el títere del dragón y de Gaudí,
Y ahora estoy, de ese cuento no quedó casi nada, ¿no? Quedó nada más que el esqueleto, porque en la puesta en escena estoy armando el espectáculo de títeres con el dragón y Gaudí, que va modificándose en cada ensayo. Por suerte tengo una directora que me está guiando, pero como que ese personaje, ¿no es cierto?, del cuento que yo escribí, me persiguió durante 2 o 3 años hasta que sentí la necesidad de llevarlo a... Y bueno, y el guión está creándose en todos los ensayos, ¿no? Estamos ahora en la parte final, pero siempre estamos corrigiendo el guión, siempre y cuando en los ensayos los permitan, ¿no? O lo necesiten. Así que bueno, un poco creo que es el camino que elegí y que a mí me sirve como para crear el espectáculo de títeres. Bueno, ¿alguien más? Gracias, Katy. Daniel. Hola, sí. Yo es la primera vez que me acerco a este mundo de los títeres. Apenas tengo poquita experiencia en un grupo de teatro y sí he escrito libros y escribo, entonces quería escribir algo, una obra de títere y no sabía cómo hacerlo, por eso me acerqué a este lugar. Hasta acá todo es nuevo y todo es interesante para lo que dicen y yo resumo o rescato hasta ahora que debo establecer las prioridades y ahora encontré ese nexo, creo que yo que me estaba faltando, que el títere, antes de tener un texto, entendí, tiene que poder comunicarse para que el texto no lo opaque. Pero a su vez, ese títere va a representar un personaje que tiene que estar íntimamente ligado a la historia. Y todo eso recién para que se pueda conectar para quién y para qué va a ser presentado. No sé si ha sido claro, a mí me resulta claro este cuadro sinóptico que he hecho y muy interesante en lo que ustedes han planteado. No sé si ha sido claro en lo que yo estoy tomando hasta ahora. Bueno, te va a quedar claro cuando empieces a hacer títer. Bueno, a ver, ¿quién más? ¿Quién más tiene algo para decir? Por favor, vamos, tomen la palabra. Hay Bueno. una pregunta en el chat. ¿Qué pregunta? ¿Si el kamishibai es una forma de títere? Sí, es Sí, una forma Flavio de preguntó. títere, sí. Sí, el kamishibai es también, sí. Es considerado dentro del arte de los títeres porque interviene un material, un objeto, las imágenes que presenta el kamishibai, ¿no? Bueno, Rosana. No, es un poco, coincido en todo lo que has dicho. La verdad que he llegado de distintas maneras, creo que así como hay tantas diversidad de técnicas, de títeres, de tipo de títere, sí siempre hay como que empieza con algo que uno quiere decir o una pasión que uno tiene para hacer. Y yo, por ejemplo, hice una creación colectiva en forma de coplas y era para un tipo de títere. Y después en estos talleres que hice en la pandemia, bueno, siempre teníamos que improvisar y de esa improvisación surgieron muchas cosas y temas que eran difíciles de resolver pensando, a veces de un error surgió una dramaturgia, ¿viste? Y me sigue pasando, pero creo que sí uno lo aborda de distintas maneras, es el espiral ese de que uno va y uno se mete en el tema y bueno, a veces llega a través de la palabra y otras veces a través de la acción. Pero lo que más últimamente me resultó como más práctico y más dinámico es a través del error, haber podido crear o resolver un conflicto. Y bueno, ese digamos que es lo que decimos el títere en la acción, ¿no? Y que hace también a que no sea tan aburrido. Pero bueno,
hay distintos estilos, ¿no? No es que uno sea mejor que el otro, sino de que son distintas instancias. Eso nada más. Bueno, gracias, Rosana. ¿Alguien más? Bueno, hay que tener cuidado, yo diría que hay que tener cuidado, ahí aparece mi foto nomás, porque esto se me detiene, que la dramaturgia tradicional nos ofrece muchas herramientas que deberíamos aprender, ¿no? O la que están en el mundo de la actuación también, ¿no? No podemos ignorar, si vamos a hacer un teatro que cuente una historia, digamos, que tenga un devenir, ¿no? Donde hay una progresión dramática, e inclusive Felice Gentile lo tenía muy en cuenta, por más que hiciera que hace un teatro de imágenes, que es el tema de la progresión dramática, ¿no? Que es lo que hace avanzar la escena. El tema del conflicto, de un personaje con sus objetivos, digamos, podemos negar todo eso diciéndonos postdramáticos, pero no podemos ignorarlo. Digamos, debiéramos saber, porque en las preguntas que mandaron por mail, estaba que dice, no encuentro cómo hacer que avance la línea de acción de mi títere, es decir, sale escena, y eso pasa a veces porque uno sale a la escena no preparado, es decir, se ve mucho en las clases de actuación, ¿no? Salen dos actores a improvisar, y no tienen muy clara cuál es la situación, cuáles son los objetivos de los personajes, cuál es el contexto, y no saben qué hacer en escena, ¿no? En cambio, si el personaje tiene claro que está en escena, cuál es su historia, cuáles son sus características, y cuál es su deseo, lo que lo motiva a actuar, es más fácil que aparezca, digamos, un devenir de las imágenes que estamos planteando. Dentro del teatro de objetos, hay todo, yo que estuve leyendo mucho material, hay como una cantidad de discusiones y de planteos teóricos que van más allá de este modelo clásico aristotélico, le dicen, ¿no? Y quieren ver ven asociaciones, ven procedimientos que tienen que ver con la poesía, es decir, bueno, es todo un campo de investigación que está en este momento explotando, ¿no? Pero estas herramientas básicas de la dramaturgia, de la escritura teatral, también debiéramos incorporarlas, ¿no? Para digamos, entrar en la puesta en escena. Eso para decir. Bueno, es tan incómodo esto de hablar sin verme, sin que me vean. Bueno, ¿se sigue? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Lo vamos a hacer corto. ¿Sí? Alessandro, ¿quieres decir algo? Dale, aporta, vamos. No, ha dicho mucho, no, claro. No quieres decir nada. Bueno, ¿alguien más por ahí? A ver. ¿Nadie más? Bueno. ¿O tienen vergüenza o están aburridos? ¿Qué está pasando? ¿No? Bueno. A ver, ¿qué más? Pamela. Hola. Por mi parte soy nuevito, así que... Bueno, también es un momento para hacer preguntas al grupo, ¿eh? Dudas, inquietudes. Vamos. Hola. ¿Puedo hablar? Sí, dale, se te escucha. ¿Me toca? Sí. No, quería contar una experiencia, algo que me está pasando en este momento también. Estoy incursionando en las marionetas desde diciembre y hice una marioneta con la intención de que esté leyendo un libro sentada en un sillón. Y en algún momento alguien me dice, pero agarrá y así que haga unas tortas fritas también. Entonces le incorporo todo el mecanismo a la marioneta para que haga las tortas fritas, y en el interín ese de que la marioneta lo va haciendo, quedó tan bien la imagen, quedó tan bien el movimiento de la marioneta, que ahora no es más una señora que se sienta a leer un libro,
sino una señora que cocina, que hace sus tortas fritas, que invita. Y me está ocurriendo esto de querer escribirlo, por eso también el querer hacer el taller, el leer presenciar la masterclass, para ver cómo lo inicio, esa escritura, porque se me complica bastante hacer el inicio de la escritura. Eso sería. Bueno, lo que dicen, lo que leí por ahí, es que hay que ser bastante desprejuiciado en la manera de escribir. No pensar que uno está escribiendo teatro tradicional. Uno puede hacer acotaciones, puede hacer didascalias, puede hacer dibujos, el tema es el registro, llevar un registro. La palabra realmente, si uno lo puede organizar en la palabra, bárbaro, pero no pretender escribir una obra a la manera tradicional. Si uno ve cómo escribía Tadeusz Kantor, por ejemplo, el director teatral, sus puestas en escena, o algunos grandes creadores, Heiner Müller, por ejemplo, no son escrituras tradicionales, son como acotaciones, son como provocaciones de la palabra que lleva a la escena. Entonces, lo importante es el registro, con desprejuicio total, anotes lo que te está pasando, ¿no? Y si total es una herramienta para vos. Tal vez aparece la posibilidad de publicarlo. Yo compartí un libro de Guaira Castilla, no le llegó a todos, yo les voy a mandar a todos los que están acá en el grupo. Y Guaira Castilla tiene un librito genial que se llama Telón de Cielo, que son pantomimas para títeres. Uy. Pucha. Sí. Bueno. Sí, ahora sí. Bueno, lo que les decía, que las pantomimas escritas por Guaira Castilla están escritas, uno las sigue y realmente tiene toda una secuencia de acciones donde uno dice qué buena pantomima que ha escrito, ¿no? No tienen texto, pero están escritas de una manera poética tan linda que tienen un valor literario. Entonces uno podría pretender escribir textos de estas puestas en escena, de creaciones, que tengan también esa belleza literaria. ¿Por qué no? ¿No? Al mismo tiempo de tener claves para la puesta en escena. Es decir, yo te diría a esta marionetista, ¿no?, que lo escribas con total libertad del texto, que te va a servir como herramienta y si es bello, mejor, ¿no? Porque te va a motivar y te va a dar ganas de seguir adelante. Bueno, ¿alguien más? Vamos al bataje. La conexión mía es pésima. Bueno, si no vamos... Bueno, yo. Sí, José. Ajá. Mira, yo soy marionetero y hago teatro de títeres, teatro de marionetas. Yo digo que la señora que escribió, que hizo esa marioneta, es como lo que yo hago. Yo escribo para mis personajes, no para otras personas, para que otras personas lo pongan en escena, porque por lo menos que ella me dé el texto que ella escribe, que escriba y yo llevarlo a un personaje que yo elabore va a ser difícil. Es como cuando uno yo soy viajero y entonces yo de Venezuela salí con un personaje y cuando llegué a Bucaramanga, allá en Colombia, me dijeron, no, mira, tienes que ponerle esto porque el mensaje que tú traes es venezolano, pero no se entiende en Colombia. Entonces el personaje es un borrachito de pueblo y que baila y que también es viajero, que tiene su maleta, y también lo llevé al borrachito del Principito, y entonces va recorriendo todo lo que va, o lo que yo voy experimentando en mi escritura, pero mental, no plasmada. Entonces, es muy diferente a una escritura
o que yo escriba una dramaturgia para otro titiritero. ¿Por qué? Porque es lo que es mis necesidades. Lo veo yo desde ese punto de vista. Bien. Bueno, ¿alguien más? Rubén. Juan Bautista Ramírez Vega, a ver. Hola, sí, aquí. A ver, a través de la historia, con los títeres, sobre todo con mi grupo, he visto que se puede trabajar mucho y cada vez uno descubre cosas nuevas, así sea haciendo un texto, así sea en la clase con los niños, ¿cierto? Que los chicos le aportan a uno muchas ideas, a veces salen con obras que dice uno, oiga, muy pilosos, ¿no? Como decía José, yo escribo para mis títeres, muchas veces parto del títere para la historia. Y en el teatro pasa a veces lo mismo, ¿no? Yo trabajo para mis actores. Cada director o cada titiritero va creando la historia poco a poco, en improvisaciones, uno, como le digo, va aprendiendo, de pronto escribo una obra, listo, se empieza a ensayar y uno ve que, como decía, la volvemos M, ¿cierto? En el ensayo. Muchas veces se cambia totalmente el texto, pero la esencia queda, ¿no? Entonces muchas veces esa amalgama de situaciones, de giros que puede dar una historia, enriquecen mucho más de lo que uno piensa desde la mesa del escritorio. Y a veces queda uno, pues, muy satisfecho de eso. Dice, oiga, y cada función viene diferente. Y muchas veces dentro de la función, el público le hace a uno cambiar cositas que enriquecen y uno va enriqueciendo el texto poco a poco. Eso es como lo que quería como aportar. Muchas gracias. Bueno, gracias, Juan Bautista. ¿Alguien más? Bueno, vamos a hacer entonces estamos todos más o menos de acuerdo. No hay ninguna opinión completamente en contra de lo que dijimos. Bueno, vamos a hacer un repaso de lo que dijimos, ¿no? Uy, de nuevo, a ver, ¿qué pasó? Esperen. Ahí va. ¿Están viendo la pantalla? Sí. ¿Sí? Bueno. Vamos al final. Bueno, más o menos está repasando. Bueno, entonces, todo bien. Para ver, ¿no? Repaso de como la propuesta para que les pueda servir o no, que es la que uso yo, ¿no? Entonces decíamos un primer momento de acopio, ¿no? Acá me faltó algo fundamental que es llegar con un universo personal, con imágenes generadoras, imágenes que no sabemos por qué nos conmueven, ¿no? Y ahí tenemos que encontrar elegir materiales, objetos, títeres que tengamos ganas de investigar sensorial, plásticamente, poéticamente, dramáticamente, prepararnos para llegar a la sala de ensayo, ver qué técnicas de animación, de interpretación vamos a usar, las convenciones de juego, el espacio escénico, el público al que está destinado, ¿no? Todo eso, ¿no? Este acopio, que lo podemos hacer que en una caja de cartón yo voy metiendo todo lo que voy a usar, ¿no? Y al mismo tiempo junto textos, los escribo y también meto ese texto, ¿no? O me lo aprendo, lo que sea, ¿no? Este momento de la juntada es muy importante. Y la investigación, como decía Martín, la investigación necesaria que hay que hacer, para que tenga más riqueza lo que vamos a trabajar. Es decir, y tiene mucha importancia el texto en eso, ¿no? Porque Filigenti, por ejemplo, cómo trabajaba su teatro de imagen, onírico, él
dice, se despertaba a la mañana y anotaba los sueños. Todo el tiempo anotaba los sueños, ¿no? Y él llevaba un registro constante de los sueños que iba teniendo y de recuerdos de infancia. Y con todo ese material, él hacía una selección y iba a buscar materiales y objetos que le resonaban en esos sueños, ¿no? O hipótesis de trabajo con ese material, ¿no? El momento de la improvisación es ir a la sala de ensayo con todo eso, y también si vamos a trabajar con progresión dramática, si no hacemos teatro postdramático, digamos, el estar muy atentos al conflicto que es necesario que una imagen generadora o un objeto fecundo tenga para que desemboque en otra cosa. Ana Alvarado propone un modo de trabajo que es hacer una foto en un espacio, dice, uno al poner el objeto en un espacio escénico ya cambia, se ilumina de otra manera, hasta la manera de iluminarlo, ¿no? Ya es otra cosa, ya hay otra mirada sobre ese objeto, esos materiales o ese títere, ¿no? Y ella propone no la búsqueda del conflicto, sino dice una foto antes y una foto después. Entonces tener 3 fotos, es como trabajar con una técnica de montaje, y después tener más fotos, ¿no? Y después ver la manera como uno va pasando de una escena a la otra, que no tiene que ser forzosamente un devenir, donde hay una unidad de acción. Puede ser fragmentado, puede ser explotado, puede ser mil procedimientos que las vanguardias artísticas del dadaísmo, el surrealismo exploraron, no son nuevas, digamos, muchas de ellas. Y el último momento es el de la corrección, el de ordenar, quitar, de ver, y todos estos con un registro escrito, es decir, acostumbrarse a llevar un cuadernito, acostumbrarse. Les aseguro que si lo hacen van a encontrar una riqueza en lo que están produciendo, y si el día de mañana tienen que tirar títeres como tengo que tirarlos yo, tal vez tengan la posibilidad de encargar títeres que funcionen bien, ¿no? A un titiritero, o volver a realizarlos, o retomar el proceso, es decir, o simplemente publicar un texto que tenga belleza literaria a partir de todo ese juego que hemos dado en el espacio, ¿no? Cuando uno escribe, cuando un poeta escribe, se llena de mundo, ¿no? Cuando un cuentista escribe, esos grandes escritores están llenos de sensorialidad. Es eso lo que nos pide el teatro de títeres, creo, el arte de los títeres, ¿no? Esa inmersión, ¿no? Y después cada uno verá cuál es el método para que no se pierdan y lleguen al final del camino. Y a veces no se llega, ¿no? Mauricio Cartún dice, escritor es el que escribe, no el que publica, ¿no? Entonces podríamos decir, titiritero es el que hace títeres, tal vez, no el que estrena, ¿no? Entonces permitámonos eso también. Bueno, lamento ser esta imagen, bueno, podríamos indagar, digamos, esta imagen que tengo, ¿no? Esta imagen fragmentaria que tengo de la que les estoy hablando, ¿eh? Y bueno, desde ya les agradezco, lo dejo porque es como inquietante, ¿no? Desde ya les agradezco haber estado, no sé si alguien quiere decir alguna palabra final. Yo, Pablo. Sí. Bueno, lo primero que voy a poner en mi caja de acopio va a ser esta masterclass, y después sumaré todas las que fui viendo, y la verdad que me esclareció un montón, porque creo que personalmente debo despojarme del prejuicio más que prejuicio, de la presión de querer decir, bueno, esto está bien, esto está mal, sino que dejarme llevar, y en ese dejarme llevar encontrar ese universo poético que tiene que estar fundamentalmente el disfrute y el jugar. Gracias. Bueno, qué a linda cada uno. palabra. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno, yo quiero darles muchas gracias. Para mí estos encuentros siempre son... A ver, ¿quién? ¿Alguien está por hablar? El que está hablando tiene que sacar el video, porque se le corta el audio. Saca el video. Antonio, saca el video. Porque ya lo saqué.
No, nada más, muchas gracias por inquietarnos, Pablo, muchas gracias por sembrar semillas, muchas gracias por compartir lo que estás haciendo y sobre todo por lo primero que dije, por inquietarnos, por movernos la neurona. Eso es lo que quería decir. Bueno, y a modo final yo les quiero decir que esto es además de un encuentro, eso es también una acción de marketing para mí, porque yo a través de estas masterclasses convoco a seminarios y generalmente hay gente que se suma a la propuesta. Yo les voy a hacer llegar a todos los que participaron una propuesta de un seminario de 4 o 5 encuentros trabajando alrededor de estos temas, ¿no? De producción de textos pasando por estos momentos. Esto es el momento de acopio, un momento de improvisación, un momento de corrección, como si fuera un juego, porque les voy a plantear también algunas herramientas de gestión de tiempo, como para que no se pierdan en el camino. Es decir, vamos a usar técnicas donde clase a clase van a tener que producir un texto de 3.000 caracteres, así como se trabaja en periodismo, ¿no? Es una carilla, 3.000 caracteres que tienen que tenerlo producido, habiendo dado la vuelta que yo les propuse. Es decir, va a haber una introducción donde vamos a hablar cómo va a ser la cosa. Posiblemente no lo haga desde Lima, va a ser en marzo esto, ¿no? Vamos a dar una vuelta por el acopio y al final para la otra semana o durante la semana van a tener que ir colgando los textos que van apareciendo. De ahí vamos a ir a la otra etapa y de ahí a la otra etapa, y la idea es que al final les quede un texto fecundo, digamos, como para seguir trabajando en este espacio o en otros espacios. Les va a llegar la propuesta. Ojalá algunos se sumen, así yo sigo jugando con ustedes y de paso también gano mi dinero con mi oficio, ¿no? Y esto me encanta la posibilidad que tiene el online cuando funciona, ¿no? Cuando funciona, del encuentro virtual con gente de muchos países de la que no paro de aprender. Así que gracias a todos, todas, y bueno, nada más. No sé si voy a publicar esta charla en el canal de YouTube porque no salió muy cortada. ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, me gustaría que aprendan todos sus videos, que les anda bien, así nos despedimos. Por ahí, Pablo, si lo puedes compartir por mail, si se puede, esta charla, porque es re interesante. No alcancé a copiar muchas cosas interesantes. Bueno. La voy a bajar y la voy a compartir por los que estuvieron, porque la verdad está muy desprolija para colgar en el canal de YouTube. Muy poco profesional. Y falta la primera parte. Sí. Y les voy a compartir el PDF por si a alguno le interesa, ¿no? Del PowerPoint. Bueno. Sí, y el libro del escritor ese bueno, les voy a pasar material. Les voy a pasar unos cuantos libros, le voy a pasar el material de Ana Alvarado, que es gratuito, se distribuye por el INET. Es muy interesante ese libro, no es fácil de leer, ¿no? Y le voy a pasar textos de Mauricio Cartún y cosas que creo que son muy interesantes. Así que, nada más. Bueno, me parece que necesito comprarme una computadora nueva. Vamos a anotarnos muchos alumnos a las clases para que con el arancel te la puedas comprar, Pablo. Bueno, dale, por favor. Bueno. Claro que sí. Bueno, gracias a todos. Abrazo a todos, gracias, Pablo. Bueno, espero que les haya gustado y a mí me encantó encontrarme con ustedes. Espectacular. La verdad que un placer. Bueno. Muchas gracias. 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 Como siempre, gracias a los amigos. Gracias y hasta pronto. Bueno. Un gusto a todos. Buenas noches. Bueno, y a los nuevos, también voy a estar preparando un taller de introducción al arte de los títeres, ¿no? Y tenemos en pantalla a Martín Molina, que da unos excelentes talleres de realización. Búsquenlo en Facebook, a Martín Molina,
porque tiene unos talleres también online que son muy buenos de realización de títeres en goma espuma, creo que estabas dando. No sé si tenés algún otro que estás por convocar. Y también para docentes. Tallado. Bueno. Tallado con más espuma. Tallado con más espuma. Chao. Bueno, Abrazo grande. listo. Nos vemos. Abrazo. Chao.